Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer día de este en vivo de Prepárate para triunfar en la prueba Saber 11. El día de hoy vamos a hablar de la parte de geometría, de las preguntas de geometría que nos hacen en la prueba Saber 11. ¿Cuál es la idea? Que repasemos esos conceptos básicos que desde geometría se nos están preguntando. ¿Listo? Dentro de eso tenemos entonces varias preguntas que vamos a resolver a medida pues que vamos haciendo nuestro en vivo, nuestro directo aquí. Muchas gracias por conectarse, por estar aquí, por prepararse, por querer prepararse para esa prueba Saber 11 con nosotros. Entonces arrancamos nuestro tercer día con todas las pruebas todas las preguntas más bien de geometría. Bien, entonces para ello arrancamos con esta primera pregunta. Aquí la voy a ampliar. En donde nos dice lo siguiente. Un profesor les asigna a 3 estudiantes 3 figuras distintas y a cada uno le pide que rote la figura recibida 90 grados en el sentido que giran las manecillas del reloj respecto al origen del sistema de coordenadas. La gráfica muestra las figuras recibidas por cada estudiante, las sombreadas, y la figura obtenida en blanco. Son 3 estudiantes distintos con 3 figuras diferentes, ¿listo? La pregunta es, ¿cuáles estudiantes hicieron correctamente el trabajo asignado? Entonces, para ello, como vemos, aquí en la parte que nos dice, le pide que rote, entonces aquí está, rote la figura. Es decir, que el tema central de esta pregunta es eso, la rotación de figuras geométricas. Entonces, para recordar de manera sencilla, la rotación es de una figura, es girar esa figura. Entonces, la figura no puede cambiar ni de tamaño ni de forma cuando nosotros la giremos. Tiene que seguir girando en la misma forma y en el mismo tamaño que nos la están dando. Y va a tener un punto de referencia. En este caso nos están diciendo que es respecto al origen, es decir, que el punto de referencia va a ser el punto 0, 0. Y cuando pasa esto, cuando el punto de referencia es el 0, 0, sucede que podemos tener unas características bien particulares y muy sencillas de aprender y de comprender además. Entonces, en este caso estaría en el punto de referencia, nuestro punto de referencia va a ser el 0,0 y va a girar en el sentido de las manecillas del reloj. Esta parte es muy importante porque es lo que nos determina hacia dónde tenemos que hacer la rotación. No es lo mismo, en teoría, no es lo mismo rotar hacia este lado, que sería en contra de las manecillas del reloj, que girar hacia este lado, que sería a favor de las manecillas del reloj. Por recordar ciertas cosas que le van a funcionar, tenemos que mirar o dividir el plano cartesiano que nos están dando en 4 cuadrantes. Cuando nosotros tenemos un plano cartesiano, entonces por aquí lo voy a dibujar, nuestro plano cartesiano siempre se va a dividir en 4 cuadrantes. El primer cuadrante vendría a ser este de acá. Por acá tenemos nuestro segundo cuadrante, tercer cuadrante y nuestro cuarto cuadrante. Este 4 quedó feo. Por acá, cuadrante número 4. Esos son los 4 cuadrantes en los que se van a dividir. Por regla general, siempre en este primer cuadrante, ambas coordenadas van a ser positivas, más, más. En el segundo cuadrante, una es negativa, la otra es positiva. En el tercer cuadrante va a ser negativa, negativa. Y en el último cuadrante va a ser positiva, negativa. Como estaba girando en el sistema de coordenadas, en el origen, que sería 0, 0, entonces pasa algo bien particular.
y es que va a girar cada 90 grados que gira, que sería un cuarto de vuelta, o media vuelta, o 3/4 de vuelta, o una vuelta completa. Teniendo en cuenta pues que una vuelta sería 360, ¿no? Entonces estamos dividiendo ese 360 entre los 4. Y cada 90 se va a intercambiar las coordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si inicia acá XY, ¿cierto? X, Y, una coordenada siempre va a ser X, Y. Entonces, rotado 90 grados, es decir, si yo lo roto hacia este lado, 90 grados va a girar. ¿Cómo nos va a quedar las coordenadas? Nos va a quedar Y, X. Y esas serían las nuevas coordenadas. Ahora, si nos piden que rotemos 180 grados, entonces 180 acá van 90 y aquí irían los 180 grados. Entonces, nos va a quedar que volvemos a girar. Es decir, acá nos queda X y aquí nos queda Y. Esas serían las coordenadas. Y si nos piden que rotemos 270 grados, entonces 270 grados sería este de acá. En este caso, entonces, nos va a quedar que vendría a ser Y, X, volviendo a intercalar o a cambiar esas coordenadas. Hasta ahí, si tienen alguna pregunta, no duden en escribirla, aquí en el chat los leemos. Vendríamos a cambiarla. Dijimos que primero aparece la Y porque gira 90 grados. Entonces, si gira 90 grados nos queda menos 2. Y aparece primero, acá lo tenemos. Y luego, coma el 1. ¿Listo? Que sería el orden al girarlo 90 grados. Recuerden que cada 90 grados, cuando es respecto al origen, van a intercalarse las coordenadas. Entonces, en este sentido, nos quedaría que más por menos vendría a ser menos 2, y menos por más, que sería menos. Menos 2, menos 1. Y esa sería la primera coordenada que tendríamos que ordenar, o bueno, que ubicar. En este sentido, entonces nos queda que la siguiente, el reflejo, bueno, la rotación más bien, de esas coordenadas va a ser menos 2, menos 1. Es decir, menos 2 por acá en X y menos 1 en Y. Aquí estaría el puntico. Y lo mismo vamos a hacer con las otras coordenadas. Entonces, por aquí esta coordenada, ¿cuál vendría a ser? Va a ser el va a ser el 1 en X y el menos 3 en Y. Como es 1, menos 3, entonces vamos a ubicarlas como se comportan en el cuadrante número 4, que es positivo, negativo. Son 90 grados, entonces intercalamos las coordenadas. Esta es X, esta Y, acá tiene que aparecer primero la Y, es decir, menos 3, y luego la X, es decir, 1. Y entonces, más por menos, que sería, pues menos 3, menos 1. Y esta sería la segunda coordenada que va a estar rotada, menos 3, menos 1. Entonces, por acá, menos 3 en X, menos 1 en Y. Y esta es la coordenada que está siendo rotada. Lo mismo vamos a hacer con la siguiente coordenada. ¿Cuál es la siguiente coordenada? La de la figura azul, ¿no? Entonces, en este caso sería menos 2, menos 3. Igual X, Y. De la misma manera. Entonces, ya tenemos la estructura. Ya sabemos que en el cuarto cuadrante se comporta más, menos. Y rotamos. Son 90. Entonces, intercambiamos. Primero aparece la Y. ¿La Y cuál es? Menos 3. Luego aparece la X, la X es menos 2. Por tanto, nos queda menos 3, y menos por más, menos por menos, que sería más 2. Es decir, que la siguiente coordenada, al rotarla, va a quedar en el menos 3, menos 3, 2. Menos 3 en X, que vendría a ser este por acá, 2 en Y. Y aquí estaría la coordenada rotada. Entonces, si nos damos cuenta, con esta parte teórica, se podría llamar de alguna forma, si lo quieren ver, no es de la visualización, sino desde la parte teórica, ustedes se aseguran de cuáles serían realmente esas figuras que están rotadas de manera adecuada, que es cuáles estudiantes hicieron correctamente el trabajo asignado.
En ese sentido, entonces, nos quedaría la última coordenada aquí, que es -2. A borrar una parte por acá para que nos quede como espacio. Más menos. Y intercambiamos, en este caso, -2 y -2. Entonces, más por menos, -2, menos por menos, más. Entonces nos quedaría +2. Como nos queda +2, esa sería la coordenada que está rotada. Va a ser -2, -2, que era la figura que nos hacía falta. Entonces aquí ya tendríamos que esta figura, al rotarla, pues coinciden con las coordenadas que teníamos que tener rotadas. Entonces esta figura en este caso estaría bien, ¿listo? Bien rotada. Algunos pues la pueden hacer desde la parte visual, si su rotación y su imaginación aquí es bastante clara, la hacen de manera visual y saben cuál sería la respuesta correcta. Si ya la hiciste de manera visual y no necesitas hacer este paso, coméntame aquí cuál sería la respuesta correcta. ¿Listo? Déjame en los comentarios cuál sería la respuesta correcta para mirar ahorita si coincidimos con la misma o no. Vamos a hacer ahora la revisión. Funciona, ¿listo? Solamente cuando es respecto al origen. Entonces nos vamos con la figura número 2. La primera coordenada sería 0,4. Estaría por acá, el 0,4. Entonces 0,4. ¿Cómo se tiene que comportar esta? Entonces recordemos que la vamos a girar 90 grados, entonces tiene que ser más y en la otra menos. Como es 0,4 y es 90 grados, intercalamos. Entonces primero aparece la Y, en este caso sería 4, y en el otro lado aparece pues la X, que es 0. Si opero, entonces opero signos, sería la coordenada 4,0. Esta sería la primera coordenada rotada. Hacemos lo mismo con la segunda coordenada rotada, que vendría a ser este punto de acá. Entonces va a ser el 0,3. Entonces, más, menos, 0,3. En este caso, entonces, primero tiene que aparecer la Y, es decir, el 3, y luego el 0. Quedándonos así que la rotación va a ser de 3,0. Esa sería la segunda coordenada rotada. Siguiendo el orden, si nos fijamos, tomamos siempre los puntos en un orden, en un cuadrilátero, en un triángulo, en cualquier figura geométrica, debemos de seguir el orden. Entonces, por ejemplo, yo puedo nombrar la figura o el cuadrilátero como A, B, C, D, o al contrario, A, B, C, D, pero siempre tenemos que seguir ese mismo orden, ¿listo? No es lo mismo por acá, entonces, por ejemplo, nombrar este cuadrilátero, aquí el A, por aquí colocar la B, por aquí la C y por acá la D, porque ya nos va a quedar en desorden. La idea es siempre mantener como ese orden, bien sea hacia la izquierda o bien sea hacia la derecha, para poder como mantener la parte de cómo se nombran los cuadriláteros o cualquier figura geométrica. Ahí como para tenerlo presente. Entonces seguimos con la siguiente coordenada, que vendría a ser, en este caso, 2 en X y 1 en Y. ¿Listo? 2 en X, 1 en Y. Entonces, más, menos, de esa forma se comporta. Por aquí el 2 y por acá el 1. Al revés, ¿no? Ya sabemos. Acá. Por acá primero el 1, tiene que aparecer la Y primero y luego el 2. Quedándonos que es 1, menos 2. Esa sería la siguiente rotación, o bueno, la siguiente coordenada rotada. Y la última, que vendría a ser esta de por acá, que va a ser 2,2. Esa sería la coordenada. Entonces, más, menos, y rotamos, intercambiamos. 2 y por acá -2. Es decir que en el orden que nos está dando esto, recordemos por aquí, esta vendría a ser las coordenadas que vamos a rotar, pues son las que vamos a ubicar en el plano cartesiano. Entonces, 4,0, 4 en X, 0 en Y. Este sería el primer punto. Continúa con 3,0, es decir, 3 en X,
0 en Y. Seguimos con 1, menos 2. 1 en X menos 2 en Y, que vendría a ser este. Y 2, menos 2. 2 en X menos 2 en Y. Como nos damos cuenta, los puntos del cuadrilátero están coincidiendo, es decir, que la rotación al estudiante número 2 también le quedó bien. ¿Listo? En ese orden de ideas ya podemos ir descartando opciones de respuesta acá. Ya solamente nos queda hacer lo mismo con la última figura. ¿Listo? Y en la última figura la trabajamos exactamente igual. Ya sabemos, 90 grados. Miramos cuáles son las coordenadas y el comportamiento en el cuadrante. ¿Listo? Entonces iniciaríamos con la coordenada por acá, menos 1,1, que sería esta. Entonces, menos 1,1. ¿Cómo se tiene que comportar? Como más y menos, porque está girando solo 90 grados. Entonces nos queda en el cuadrante 4 hacia el giro hacia las manecillas del reloj. Por acá entonces intercambiamos, que sería 1, y por acá menos 1. Nos queda positivo y el otro nos queda también positivo porque es menos por menos. Entonces 1. Es decir, que la primera coordenada va a ser 1,1, la coordenada rotada. La siguiente coordenada entonces vendría a ser este menos 3,3. Entonces, más, menos. Y se está comportando como menos 3 en Y, entonces, en X, perdón. Entonces esto lo dejamos acá en Y, menos 3. Y en Y es 3 positivo, que vendría a ser nuestro X en este caso. Coordenadas rotadas, 3, y menos por menos, más. Entonces, 3,3. Continuamos con la siguiente coordenada, que vendría a ser entonces la coordenada de menos 2,4. Esta de acá. Menos 2,4. Ya sabemos, más, menos, de esa forma se comporta. Cambiamos primero el 4, luego el menos 2 y operamos. Entonces por acá nos queda que es 4 y menos por menos, que es más. Entonces 2. 4,2. Esa sería la tercera rotación de ese punto. Y finalmente nos queda este puntico de acá, que tiene la coordenada menos 1,3. Entonces el 3 es en el Y, ese nos quedaría en el X, 3, menos, y por aquí menos 1. 3,1 positivo, y esas serían las coordenadas que necesitamos ubicar. Vamos a ver si al estudiante número 3 pues le quedaron de forma correcta. Ubicamos el 1,1. Entonces 1,1. Listo, este punto está bien ubicado. Continuamos con el 3,3. 3 en X y 3 en Y. 3,3 vendría a ser por acá. Ya nos damos cuenta que no coincide el punto que hizo el estudiante con el punto que nosotros tenemos marcado, que es la rotación de forma correcta. Sin embargo, vamos a hacer toda la figura, ¿no? Entonces el 4,2 por acá. Y finalmente el 3,1. 3,1. Y si yo uno estos punticos, esos puntos son justos los que van a tener que quedar marcados cuando yo roto la figura. Razón por la cual, si se une este puntico de por acá con este de acá y este de acá, esa sería la rotación correcta que el estudiante tenía que haber hecho para que le quedara de manera correcta. Razón por la cual el estudiante 3 no hizo de forma correcta la rotación. ¿Listo? En este caso, entonces, ¿cuáles estudiantes hicieron correctamente el trabajo? Entonces, solamente el 1 y el 2. En este caso, respuesta de la opción A. ¿Listo? Ahí nos quedaría. Recordemos cómo se trabajan en los cuadrantes. No es lo mismo que nos digan hacia las manecillas de reloj o en contra de las manecillas de reloj. En contra sería hacia acá y a favor pues sería hacia acá, pensando cómo gira el reloj. ¿Listo? De esa manera se comportaría pues nuestro plano cartesiano. Bien.
Esto sería solamente de rotación. Vamos con la siguiente pregunta. Que nos dice, un potrero tiene forma rectangular y las longitudes de sus lados están en relación 2:1. Si el lado mayor de los lados mide 20 metros, el área del potrero es, y pues acá nos dan como las opciones de respuesta. Entonces, pues vamos a señalar varias cosas, ¿no? Primero, que es de forma rectangular, importante tenerlo acá, ya que sabemos qué figura es, qué tipo de figura es. La relación está 2:1 y el lado mayor mide 20 metros. La pregunta es el área, ¿listo? ¿Cuánto mide el área en este caso? Entonces, como es un potrero rectangular, entonces vamos a hacer el dibujo de un rectángulo por acá. Y nos dice que el lado mayor mide 20. ¿Listo? El lado mayor. Si es un rectángulo es porque pues no tienen las mismas medidas, ¿no? Entonces un lado va a ser A y el otro tiene que ser B, donde A y B son distintos. Son iguales, pues es un cuadrado. En este caso, el área de cualquier rectángulo está determinada por A por B, ¿listo? Base por altura. De esa manera se determina el área de cualquier rectángulo. Ahora, nos están diciendo que la relación es 2:1. Entonces la escribiríamos de esta manera. Esa es la relación que está teniendo. 2:1. En donde el lado mayor, es decir, el 2, porque pues 2 es mayor que 1, el lado mayor mide 20 y no sabemos cuánto mide, pues el otro lado. Esa sería como nuestra incógnita. Para conocer eso, entonces, de cuánto mide el lado, porque pues tenemos un lado que va a ser mayor, supongamos que el lado mayor es B, B es de 20 metros, no sabemos cuánto es A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a despejar esta incógnita que tenemos acá. Ahí la incógnita la podemos cambiar por X, la dejemos en signo de pregunta, ya la letra que ustedes le quieran asignar, ¿listo? ¿Cómo hacemos para despejar? Entonces, como nos quede pues de pronto más sencillo, vemos que, por ejemplo, acá le voy a cambiar no por incógnita, sino por una X, pues como para trabajarla mejor. Por aquí tenemos X. Vemos que esta X está dividiendo, razón por la cual tenemos que dividir a ambos lados de la ecuación para que cuando multipliquemos, perdón, a ambos lados de la igualdad, pues esta X pues pase, que es lo que normalmente conocemos, pase al otro lado. Entonces dividimos a ambos lados de la multiplicamos, perdón, a ambos lados de la ecuación y nos quedaría entonces X, o bueno, 2X sobre 1, pero sabemos que sobre 1 pues no tenemos una fracción, bueno, la fracción más bien sobre 1 quedaría solamente el numerador. Entonces 2X igual a 20. Despejando la X, es decir, que si este 2 está multiplicando, entonces vamos a dividir a ambos lados de la igualdad por 2. ¿Listo? Entonces dividido en 2, pues esto nos daría 2 sobre 2, que sería 1, queda X, y 20 sobre 2. En este caso, entonces, pues ya solamente nos queda simplificar la fracción y nos queda que el otro lado va a ser de 10 metros. ¿Listo? Es decir, que A es de 10 metros. No nos están pidiendo cuánto mide A, nos están pidiendo cuánto es el área del potrero. Razón por la cual el área del potrero va a ser 20 por 10. Ese sería el área del potrero. Podríamos multiplicarlo de forma directa sin hacerle mayor cosa, o si nos queda más fácil, ya sabemos, omitimos por un momento los ceros y hacemos 2 por 1, que sería 2. ¿Cuántos ceros omitimos? Omitimos 2, pues son los 2 ceros que vamos a agregar. Entonces sería 200. Recordemos que el área se mide en cuadrados, entonces sería en este caso metros cuadrados. Respuesta correcta vendría a ser la respuesta C. ¿Listo? Opción C.
y de esta manera quedaría resuelto. Ahí recordemos pues área de figuras geométricas como tal. Bien, vamos entonces con nuestra tercera pregunta. Y la tercera pregunta es esta de por acá. Entonces nos dicen que con respecto a la vertical, la torre se ha inclinado 4 grados como se muestra en la figura. ¿Cuánto mide el otro ángulo? Entonces aquí ya nos están hablando de ángulos. Si nos damos cuenta, nos percatamos por acá, esta figura está ubicada sobre el plano cartesiano, en donde el plano cartesiano nos indica que siempre el X y el Y van a ser perpendiculares. Cuando nosotros tenemos dos rectas que son perpendiculares es porque las rectas se intersecan y en esa intersección arman 4 ángulos, cada ángulo de 90 grados. Es decir, este ángulo que está armando acá mide 90 grados, todo el ángulo. Este otro ángulo pues también mide 90 grados, este también y este también. Que es lo mismo que hace referencia este cuadrito que está acá. Eso significa que mide 90 grados. Cuando vemos ese símbolo es de 90 grados. ¿Listo? Ya sabemos que es de 90 grados. Por tanto, lo que podríamos hacer es dividir, o bueno, trazar más bien, este rayo que está dividiendo al ángulo. ¿Cuál rayo va a ser? El rayo que va a salir de el punto de origen y se extiende hacia la torre, que está ladeada, que está en diagonal. Sabemos entonces que si todo el ángulo, todo esto, tiene que medir 90 grados y ya me están diciendo que este es de 4, es decir, que vamos a hacer ese despeje. Va a ser 90, lo que no conocemos es la incógnita. 90 grados es lo que tiene que medir todo, va a ser igual a ¿qué? A 4 grados más lo que no conocemos. Y ese que no conocemos es el que vamos a despejar. ¿Listo? Como este 4 está sumando, va a pasar a, bueno, vamos a restar 4 a ambos lados de la igualdad. Si restamos 4 a ambos lados de la igualdad, nos queda entonces que es 90 grados menos 4 grados es igual a... Y en este lado de la igualdad nos quedaría 4 grados menos 4 grados más X. Como estamos hablando de uno positivo, el otro negativo, pues estos dos nos quedan 0. Y 90 grados menos 4 serían 86 grados. ¿Listo? 86 grados es igual a X. Es decir, que la respuesta correcta vendría a ser esta opción. Respuesta correcta, opción C. Y pues ya sabemos que es de ángulos. Aquí también ya les comentaba, la perpendicular, siempre en toda perpendicular hay ángulos de 90 grados. Eso nos sirve para hacer demostraciones y demás. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Recuerden, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, las pueden dejar aquí en los comentarios. Claro que sí, Paola, muchas gracias. Claro, es muy fácil despejar. Yo espero que les esté sirviendo para su prueba saber 11, que ya muy pronto es. Este despeje les va a servir no solamente para estas preguntas de geometría, sino también para las preguntas, por ejemplo, de o estadística o de cálculo que les van a realizar. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Entonces ya aquí el texto es un poquito más largo. Sin embargo,
cuando lo vamos a leer nos damos cuenta que es de interpretar. Vamos a mirar cómo nos quedaría. En la figura se muestra la construcción de un cometa triangular, en el que se conoce únicamente la medida del ángulo M. ¿Listo? Solamente el ángulo M, que es de 150. Es decir, que el que se está conociendo es este de acá. 150 grados mide ese. El ángulo O, es decir, este ángulo, debe ser menor que 150 para que la cometa vuele. Entonces, se realiza el siguiente análisis para saber si la cometa volará o no. Hay cositas que ya que, pues como nos damos cuenta, es un triángulo. Entonces hay cosas que debemos saber, por ejemplo, del triángulo, cosas que para recordar. Por ejemplo, siempre en todo triángulo la suma de los ángulos internos, es decir, en este caso de N, O y P, si nosotros sumamos las medidas de esos ángulos, es decir, medida del ángulo N más medida del ángulo O más medida del ángulo P, siempre es igual a 180 grados. Fíjense cómo se está nombrando. Esta sería la notación de la medida del ángulo, ¿listo? ¿Cómo se escribe un ángulo en geometría? De esta manera. De esa forma ustedes pueden representar ángulos. Y siempre va a ser 180 grados la interna, ¿listo? La suma de los tres ángulos internos. Otra de las cosas que podríamos tener o ver desde este ángulo es que los ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, ¿cuáles son ángulos opuestos? Tengamos en cuenta que es por el vértice. Es decir, que tienen que haber dos rectas intersecándose. En este caso, esta recta de por acá se está intersecando con esta de por acá. ¿Cuáles van a ser opuestos por el vértice? El ángulo N, que vendría a ser este, y el ángulo justo el que está frente a él, que vendría a ser este de acá. Esos son opuestos por el vértice. Y en este caso, pues aquí, este de acá es opuesto por el vértice con M. Estas son cositas de los triángulos que también les va a facilitar cuando tengan preguntas en geometría relacionadas con triángulos. ¿Listo? Vamos a ver, nos dice Paola que la respuesta correcta es la C. Vamos a ver, nos dice que el paso número 7 es el que está mal. Porque O es menor a 130 grados, no quiere decir que O sea menor a 150. Vamos a ver si la respuesta correcta es esa o no. Entonces nos dice, se realiza el siguiente análisis para saber si la cometa volará o no. Primero, tomando en cuenta que M es 150, entonces despejan N, que es 180 menos 150. ¿Por qué hacen esto? Entonces por acá, algo que de pronto no les había comentado, si vemos, este vendría a ser, acá lo voy a señalar, este vendría a ser una recta, ¿cierto? Entonces, el ángulo que nos queda aquí, más el ángulo que nos queda acá, tiene que formar un ángulo total de 180 grados. Como es de 180 grados, pues entonces ese es el 180 que nos está marcando aquí, menos el 150 que conocemos. ¿Para qué? Pues para saber cuánto vale N. Y de esta manera están despejando este N de acá, o bueno, están conociendo más bien el valor de ese N. Entonces, N es igual a 180, porque tiene que ser todo el ángulo, medir 180 grados, entonces 180 menos 150 para un total de N de 30 grados. Hasta ahí, todo correcto. Luego, la suma de los ángulos de un triángulo debe ser 160. En este caso, yo ya les había dicho que, pues no. Hola, señor Random YouTube, no sé, hola, ¿cómo está? Gracias por conectarse. Entonces aquí dice que debe ser 160 y pues ya habíamos hablado que no puede ser 160. Ya sabemos que en todo triángulo, eso es en todo triángulo, es de 180 grados. Entonces aquí este paso no sería la forma correcta, ¿cierto? Ahí vamos a seguir mirando si nos funciona el resto de pasos o solamente es el paso 3 el que está mal. Ahora nos dice si N es igual a 30 O más P igual a 160 grados,
menos 30 grados. Entonces, ya sabemos el paso número 4, pues de ahí para allá, claro, si nosotros nos equivocamos en el paso anterior y de eso depende el resto, pues en matemáticas de ahí para allá ya nos queda mal, pues todo, ¿no? Nos dice que O más P es igual a 130, así que O debe ser menor que 130. Finalmente, si O es menor que 130, entonces O menor que 150, la cometa volará. Pues ya sabemos que el análisis del paso número 3 pues está mal porque no puede ser de 160. En todo triángulo siempre es 180. Entonces, entre las opciones de respuesta, se comete el error. Nos dice, del análisis anterior, el paso en el que se comete un error es en el paso número 3. Y si en el paso número 3 se comete el error, pues de ahí los siguientes pasos pues van a estar mal, ya que depende. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta, la opción B. ¿Listo? Opción B sería la respuesta correcta. Recordemos siempre este de acá, que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre es 180 grados. Eso es muy importante en geometría. Bien, continuamos entonces. Voy a hacer por acá un poco de espacio. Y nuestra siguiente pregunta es esta de acá. Siguiente y última pregunta de nuestro en vivo del día de hoy. Así que esta es la última pregunta, vamos a participar, los leo en el chat, cuál sería pues su respuesta en este caso, en donde estarían de pronto presentando la prueba, cuál sería la respuesta que dan de forma correcta. Entonces vemos todo el contexto y vemos que dentro de las opciones de respuesta va a ser, dentro de esas opciones de respuesta va a ser una imagen lo que nos están dando. Como es una imagen, entonces tenemos que leer lo que nos están diciendo. Entonces, en una clase de matemáticas se plantea la siguiente actividad. Quisiéramos dividir el segmento MN, en dos partes congruentes. Entonces, partimos de acá. Vamos a empezar con la notación de geometría para que lo podamos entender, ¿listo? Nosotros cuando vemos este tipo de cosas, por ejemplo, si se fijan ahí, hay una barrita y debajo de la barrita hay dos letras en mayúscula. Esto así solito significa segmento. Pues aquí ya también nos lo estaban diciendo. Pero así solito se puede leer como segmento MN. En dos partes congruentes. Y este es el segmento que nos están dando. Este sería nuestro segmento. En dos partes congruentes. En el primer día, cuando empezamos estos en vivos, habíamos hablado de que congruente significa que miden lo mismo, tienen la misma medida. ¿Listo? Entonces, si lo dividimos en dos partes congruentes es porque las dos partes van a tener esa misma medida. Dice, para su construcción, un estudiante efectuó de manera correcta el siguiente procedimiento. Es decir, el procedimiento está bien. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Se construye dos triángulos equiláteros. Seguimos desglosando todo lo que podemos entender de geometría. Triángulos equiláteros es porque entonces todos sus lados miden exactamente lo mismo. Esto sería un triángulo equilátero. Bueno, imagínense que quedó todas igualitas, todos sus segmentos iguales. Y esto sería un triángulo equilátero. De manera congruente con esto, si son equiláteros, los triángulos equiláteros, en este caso, sus ángulos miden 60 grados, los tres ángulos. ¿Por qué? Pues 60 más 60 más 60 sería 180, que es con lo que veníamos trabajando en la pregunta anterior. ¿Listo? Entonces, triángulos equiláteros, todos sus lados son iguales. Y sus ángulos también son iguales y son de 60 grados. ¿Listo? Se construyen dos triángulos equiláteros. Y los están nombrando como M, N y P.
y los están nombrando también como en M, N y Q. Esos fueron los dos triángulos que se formaron, MNP y MNQ. ¿Listo? Luego se traza el segmento, ya sabemos que esto también solito es segmento, el segmento PQ, intersecando a M o al segmento MN. Cuando hablamos de intersecar es porque se cortan en algún punto. En R, de hecho nos están diciendo acá, se va a intersecar en R. Los ángulos, fíjense que acá está la anotación nuevamente, los ángulos MPR y el ángulo RPN. En este caso, cuando los nombran de esta manera, la letra que está en la mitad, en este caso, si se fijan, la letra que está en la mitad es la letra P. Ese es del ángulo que nos están hablando, del ángulo P, ¿listo? De la forma como lo están nombrando. Cuando hablamos de ángulos, la letra que está en la mitad viene a ser el ángulo del que nos están hablando. Son congruentes entre sí. Como los triángulos MRP y PRN son congruentes, entonces el segmento MR es congruente con el segmento RN. Por tanto, el segmento MN se ha dividido en dos partes congruentes en el punto R. De acuerdo con la información anterior, la construcción geométrica que debió hacer el estudiante para realizar la actividad fue... Entonces ya nos están dando qué fue lo que hizo el estudiante, nos están contando cuál fue ese paso a paso que hizo. Entonces, lo primero que hizo fue construir dos triángulos equiláteros. Para construir triángulos equiláteros partimos de circunferencias. No nos los están mencionando, pero pues para poder construirlos realmente necesitamos dos circunferencias para que nos queden equiláteros y podamos asegurar que los lados son congruentes. Por tanto, están las circunferencias en todas las tres figuras. Nos dice que fueron dos triángulos equiláteros. Y los triángulos se llaman MNP, es el primer triángulo que tenemos que buscar. Entonces, si nos fijamos, en la primera figura no está ni el M, ni el N, ni el P. Acá está el M, acá está el N y por acá está el P. Pero nunca formaron un triángulo, razón por la cual, pues esta ya queda descartada. Vamos con la B y nos damos cuenta que pasa algo muy similar. Acá está la M, acá está la N y por acá está el P. Tampoco hay un triángulo. Para que sea el triángulo es porque los tres punticos pues están unidos por un segmento. Luego nos dice, en la C. En la C nos dice, está el M, por acá está el N y está el P. Si nos damos cuenta, ahí sí se está formando este triángulo que nos están nombrando. Ahora vamos a buscar el MNQ. En este caso, M, N y por aquí está el Q. Es decir, tampoco hay un triángulo en esta opción de respuesta. Por tanto, pues no nos serviría. Ya sabemos que hemos descartado todas las anteriores simplemente con mirar esa primera parte, esa primera oración en el texto. Razón por la cual, pues la única opción es la de, vamos a mirar, el triángulo MNP. Aquí está el primer triángulo, que sería este que estamos viendo acá. Y el triángulo MNQ. Aquí está. ¿Listo? Entonces, de toda la construcción, solo con la primera oración ya hemos descartado todas las otras porque pues no corresponde realmente. Si nos fijamos, esta es más de leer y comprender como todo ese proceso y ese paso a paso de manera geométrica que nos están dando. Sí hay varias notación que se usa en geometría, que de pronto pues no conocemos. Aquí por eso se las desglosé de manera completa, para que ustedes realmente puedan comprender qué es esa lectura que tienen que hacer en matemáticas, porque en geometría pues esos símbolos que estamos viendo también se leen, también es posible leerlos, y si lo leemos de manera correcta, pues es mucho más fácil de entender lo que nos están preguntando. Con esta última pregunta pues cerramos el en vivo de geometría. Creo que hemos tocado puntos bastante importantes, como por ejemplo la parte de la notación geométrica, que es fundamental para que podamos entender qué es lo que nos están diciendo. Lo otro importante que de lo que hablamos hoy fue esta parte de que en todo triángulo la suma de sus ángulos internos es siempre 180 grados. Es súper importante. Y tocamos la parte de rotación, en donde no cambian ni su forma
ni su tamaño, simplemente está rotando en donde ya sabemos cómo se dividen los cuadrantes. Recordemos que tenemos 4 cuadrantes, que depende cómo se organicen, o bueno, cómo sea la rotación más bien, tenemos que tener en cuenta las coordenadas, cómo se comportan en cada cuadrante. ¿Listo? Eso es lo que hemos visto hasta el momento en esta prueba saber de geometría. Son temas que con el repaso que nosotros hacemos de pronto a diario antes de presentar esa prueba saber, nos va a quedar claro y nos va a ir supremamente bien, apuntándole pues al puntaje que realmente queremos obtener. Los invito entonces a que se conecten el día de mañana, nuestro último en vivo, con toda la parte de estadística y probabilidad. También vamos a tener pues varias preguntas donde vamos a ir resolviéndolas y vamos a ir explicando el tema para que no solamente les sirva para ese tipo de preguntas que sea de pronto igualita o muy parecida, sino para que cualquier pregunta que tenga ese tema asociado, ustedes la puedan resolver de manera adecuada. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por sus comentarios y nos vemos mañana. Recuerden, 7 p.m. último en vivo de estadística y probabilidad.